Bienvenido a mi casa y a tu programa Edificadores de Naciones desde la ciudad de Nueva York. En el día de hoy estamos muy contentos porque vamos a darle continuidad a dos programas que hemos estado desarrollando acerca del proceso de Dios cuando uno está esperando en Él. Y hoy nuestros hijos espirituales, Daniel y Angelina, están con nosotros para juntos continuar en este viaje que ellos han tenido y esa experiencia que han marcado su vida por siempre. Y yo creo que en el día de hoy lo que vas a escuchar y lo que vas a oír, la experiencia que ellos pasaron y lo que ellos vivieron, creo que causará un impacto en tu vida. Así que estamos contentísimos que tú estás ahí en el día de hoy y también me acompaña mi bella, hermosa, linda Licea Costa. Muchísimas gracias, mi amor, por tantas palabras de halago hacia mi persona y gracias a ustedes por siempre estar ahí para compartir con nosotros en cada programación. Como bien dijo mi esposo, vamos a dar continuidad a esta experiencia, este testimonio vivido por la vida de nuestros hijos espirituales y en el día de hoy estaremos dando continuidad a esto bajo el tema Dios en medio del proceso. Hay una gran diferencia entre tú vivir los procesos fuera de Dios y vivirlos en Dios, porque solo cuando se viven en Dios hay un fruto de excelencia y de honra para Él. Con este tema regresamos en breve. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Dios en el proceso. Y quiero que nos cuente un momentico qué fue lo que pasó, porque queremos experimentar y escuchar cómo Dios estuvo presente en todo el proceso. Después de haber recibido una gran noticia de esperar 6 años para tener esa hermosa baby que ya tenemos en nuestros medios, pero experimentar algo tan drástico y tan difícil, pero que en todo ese proceso pudimos ver a Dios. Cuéntanos. Sí, bueno, la verdad que fue un proceso que nos marcó y nos maduró. Recuerdo que el día que fuimos a dar a luz a nuestra pequeña Elise Joy, fuimos con toda la alegría sin esperar lo que iba a suceder. Y básicamente duramos 12 horas, fueron 12 horas en espera con dolores cuando ya había recibido la epidural y todo. La niña, los signos vitales comenzaron a fallar y los doctores vieron que me tuvieron que someter a una cesárea de emergencia. Am, y ahí no había comenzado el proceso hasta cuando me recuerdo cuando entramos y me llevaban a la habitación para la sala de operación para poder hacerme la cesárea. Y recuerdo que en ese momento en mí entró un miedo que yo nunca había experimentado. Recuerdo que temblaba todo lo que era lo que estaba adentro de mí. Y cuando estaba en esa cama, no sé por qué, no sé si ese fue porque ya yo sentía lo que venía en el momento, am, pero básicamente cuando estaban en la cesárea, ellas ya me había cerrado, pero se dieron cuenta que había una hemorragia interna. Entonces ya después que ya pude ver a la bebé, porque me recuerdo que cuando sacaron a la bebé, ella me pasó la mano en el rostro y eso fue como un aliento que me dijo: "Mamá, todo va a estar bien, Mm. todo va a estar bien". Eso fue como me recuerdo de su manito. Y y en el momento como que cuando se la llevaron, recuerdo que mi respiración
yo como no podía respirar bien y le decía a mi esposo, no puedo respirar. Eh, y en ese momento fue donde me puse pálida y donde ya estaba sucediendo lo que era la hemorragia interna. Y recuerdo que en ese momento fue que te sacaron, te dijeron que salieras de la habitación. Ujú. Y ahí me quedé y en el proceso ella me hizo una pregunta, bueno, no una pregunta, ella me dijo que tenían que hacer algo porque que tenían que sacarme el útero, porque si no lo sacaban, entonces yo me podía morir. Am, eh, y recuerdo que yo le dije, hagan lo que tengan que hacer, pero hablen con mi esposo. Ujú. am, pero hagan lo que tengan que hacer. Recuerdo que eso fue lo último y simplemente no podía respirar y sentía y veía cuando, lo último que vi fue cuando trajeron todos los botes de sangre, Las pintas las de pintas de sangre, sangre am, para ponérmelo y eran dos y después veía y ahí quedé dormida. Y después, eh, no sé si Janel quiere redactar lo que fue el proceso de él en ese momento. Sí. Sí. Sí, fue un proceso, pastor, la verdad que bien, cuando miro lo que aconteció fue bien difícil. Primeramente que nada, estar ahí en lo que es la cesárea, yo como hombre no me preparé mentalmente para esa situación. Desconocía lo que era el proceso de una cesárea. O sea, creo que las mujeres conocen más sobre el tópico, pero como no esperábamos que se iba a pasar, no estudié sobre el tema. Y cuando estaba ahí, si le soy honesto, las rodillas me temblaban, las piernas me temblaban. Y porque veía todo lo que estaba pasando, veía la sangre, veía todo el proceso. Y en medio de eso, ella no podía respirar. Entonces el cuerpo le temblaba. Ella hacía como así, temblaba. Y no tenía sangre en el cuerpo, pero todavía aún los doctores no se habían percatado. Entonces yo le estoy diciendo a los doctores, ella me dice que no puede respirar, ella me dice, no puedo respirar, no puede respirar, pero para que yo me tranquilizara, ella se tranquilizara, el anestesiólogo que estaba del lado de que nosotros estábamos, ellos nos pusieron una pantalla, mira, esos son sus signos vitales, ahí está su respiración, ella está bien, ella lo que está es nerviosa o se está desesperando del proceso, era lo que me decía. Eh, pero yo la veía pálida, el rostro pálido, y no se estaban percatando que en ese momento ya había perdido toda su sangre. Eh, en ese entonces, ahí los doctores se hablan, se comunican y parece que ya cuando sacan la niña le toca la cara a Angelina. Yo estoy con mi teléfono grabando todo, tenemos todo ahí grabado. Y en ese momento el anestesiólogo le está sacando la sangre porque tienen que chequearle la sangre, que todo esté bien. Y me estoy dando cuenta que la están pullando por diferentes lados, en diferentes lugares, para ver si le encuentran sangre, no le encuentran sangre. Yo me percato y ahí ellos deciden sacarme de la habitación. Yo Mm. todavía no entiendo lo que está pasando, pero pienso que todo está bien. Entonces, antes de sacarme, me preguntan, yo le pregunto a ellos, en qué tiempo la van a sacar a ella, porque no quería dejarla sola en esa habitación ahí. Y ellos me dijeron en 10 minutos, pero ellos lo que querían simplemente era sacarme de ahí. Luego me pusieron en una habitación en donde estábamos básicamente era un espacio bien pequeño, y ahí empezaron las alarmas del hospital, de ese piso entero, a sonar. Y yo no sabía, pero cuando esas alarmas empiezan a sonar es para dejarle saber a todo el piso en el hospital que hay un paciente al borde de la muerte, Mm. o una situación de vida o muerte. Y fue algo bien desesperante porque no sé si usted recuerda, pastora, cuando usted llegó allá, era un espacio bien pequeño y esa alarma Claro que sí. casi por una hora ahí sonando, sonando. En medio de eso yo llamo a la pastora porque la pastora estaba bien pendiente de la situación, nos llamábamos cada X tiempo. Entonces en ese proceso la llamo a la pastora, entonces le dejo saber que ya la niña nació, que está todo bien, pero luego sale la doctora
a darme la noticia de que la están reabriendo porque tiene un internal bleeding, tenía Una hemorragia una interna. hemorragia interna. Yo en el momento no entiendo lo que ella me está diciendo. Yo blanqueé, yo no entendía lo que ella me decía. Sí, recuerdo que estábamos en el teléfono en ese momento que Estaba en el teléfono, yo le digo a la pastora que hable con la doctora porque yo no entiendo lo que ella me está diciendo. Yo no asimilaba lo que estaba sucediendo en el momento. Cuando la doctora habla con la pastora, ahí ella le explica lo que está sucediendo, que tiene un sangrado en el útero y que iban a tratar de pararlo, pero que era una situación que si no se para había que sacarlo. Ujú. Entonces ahí ya yo estaba en shock, porque hace varios minutos atrás yo estaba con ellos y estaba todo bien, todo estaba normal. Entonces me enfrento a esta situación y la verdad que fue como que se levantó un monstruo de repente. Ujú. Estábamos en una situación que por primera vez yo tenía que tomar una decisión que iba a perjudicarla a ella como mujer, pero era una situación de vida o muerte. Entonces no había que tomar una decisión en ese momento. No había chance para pensar, no había chance para hacer de nada. Y am, cuando la doctora siempre, ella nos dio esperanza de que sí se podía Salvar. salvar, entonces yo estaba un poco tranquilo. Recuerdo que aún todavía estaba hablando con la pastora porque la pastora estaba tratando de explicarme cuál era la situación. En menos de 5 minutos creo que fue que ella regresó y dijo, hay que tomar la decisión ya. Si no le sacamos el útero, eh, La podemos la perder. podemos perder. So, nosotros como doctores preferimos salvar su vida. Y fue una decisión que juntamente con la pastora le doy gracias a pastora porque en verdad fue una decisión muy, muy difícil que nosotros tuvimos que tomar. Y creo que usted me ayudó a tomar esa situación. Creo que ha sido una de las decisiones más difíciles que como hombre y casa y un hogar yo he tenido que tomar sin poderlo consultar con ella. Sabemos que es un momento que todavía es muy vivo emocionalmente, tanto para Yaniel como para Angelina. Nosotros vamos a tomar una breve pausa y en unos segundos nosotros regresamos otra vez para dar continuidad a este proceso que no solamente marcó la vida de ellos, marcó nuestras vidas como sus pastores, marcó la vida de nuestra congregación porque son muy amados en medio de esta casa y también va a marcar tu vida porque quizás tú estás pasando por un proceso igual o un proceso parecido y estas palabras van a servir de aliento a tu corazón. Así es que no te vayas, en breve regresamos. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Definitivamente una situación donde estábamos todos en medio de un caos, donde cuando yo llegué al hospital, recuerdo que estabas realmente con la mente turbada, completamente en shock por todo lo que estaba sucediendo en el momento. Y todos realmente devastados por la noticia de que o sacamos el útero o la perdemos a ella. Jamás nos imaginamos que esperar 6 años, esta promesa, esto que Dios había prometido, Sí. iba a ser empañado por una situación tan caótica para todos nosotros. Em, pero sí recuerdo que en medio de todo lo que estaba sucediendo, Dios enseguida como que formateó mi mente y volvió esa vida de Cristo que nos habita a nosotros internamente a poner cordura, a volver otra vez a reenfocarnos en la esperanza viva.
en que Dios estaba en medio del proceso, Ujú. aún en medio de todo lo que estaba pasando, porque fueron situaciones tras situaciones. Una vez que ella entró en la cirugía, le sacaron el útero, o sea, la cerraron, para que usted esté en perspectiva de todo lo que sucedió. Ujú. A ella la cerraron una vez que sacaron la niña, luego la abrieron otra vez Mm. para sacar el útero, porque se dieron cuenta que de ahí era que emanaba la hemorragia. Luego de ahí que le sacan el útero, básicamente a ella la pierden y tienen que volverla a revivir. Eso consta en los papeles, está por escrito. Ujú. Y luego tiene que entrar en 2 cirugías más Ujú. después de eso, porque todos sus paredes internas del vientre quedaron totalmente destruidos Ujú. en medio de todo ese proceso. Y era como si no hubiésemos podido disfrutar Sí. del cumplimiento de lo que Dios estaba haciendo. Ujú. Eh, y un mar de emociones inconclusas de una madre que no puede amamantar a su bebé en un inicio, de un padre que está tan ofuscado pensando que puede perder a su esposa Ujú. por recibir la bendición que Dios le había profetizado. Ujú. Eh, pero en medio de todo esto, había un pueblo que estaba clamando a Dios. Había un pueblo que estaba de cara a cara con el cielo, rogando por la vida de esta mujer que Dios nos había regalado en el cuerpo, rogando por la vida de la esposa de un hombre de esta casa, por la madre de una niña que había acabado de nacer, y porque entendíamos y sabíamos que por lo que Dios había hablado, su vida no había terminado. Ujú. Y ese pueblo comenzó a clamar creyendo en fe que Dios la iba a sacar ahí de ese lugar y que Dios los iba a volver a reunir como familia para disfrutar. Ahora, en medio de todo esto, que eres entubada, comenzamos a orar. Dios comienza también a revelarse. Recuerdo que mientras estábamos todos esos días en el hospital, tuviste varias visitas y una de ellas fue la visita del pastor que llega a la habitación y creo que es la primera o la segunda vez que abre los ojos después de 2 operaciones porque Ujú. hubo otra tercera operación Ujú. que tomó lugar y ahí es donde por primera vez abres los ojos. ¿Qué sucedió cuando el pastor entró a la habitación para orar por ti precisamente porque te íbamos a enviar en bendición a esa tercera operación que tenía que tomar lugar? Sí, bueno, recuerdo que cuando estaba, como que todo se veía bien blurry, como bien Oscuro. oscuro, Ujú. borroso y bien oscuro. Y recuerdo cuando el pastor entró a la habitación, fue como que yo veía en el mundo espiritual y podía ver que entraba una luz a la habitación. Y recuerdo que él entró para ungirme y para orar. Y en ese momento yo pude ver como una luz que entró y ese era como, trajo una paz, porque yo todavía no entendía lo que estaba sucediendo, porque estaba sedada, estaba Ujú. levantándome, pero creo que esa fue la primera vez que yo que abrí los ojos y Ujú. también la había abierto la próxima vez que lo abrí, recuerdo que vi a la pastora y vi también a Carlita. Y en el medio de ese tramo fue como que estaba caminando en el valle de la sombra de la muerte, Mm. porque sentí que fue, experimenté varias cosas en lo que era el mundo espiritual y sentía como que estaba en una batalla, Ujú. porque los sueños que hacía en esa noche era como si estaba en una batalla, estaba batallando por mi vida, Ujú. batallando por estar de vuelta aquí. Y recuerdo que hablé con una de las hermanas y cuando estuve en el tiempo de oración también eso fue, percibí que era en el valle de la sombra y recuerdo que así como veía el mundo natural, podía ver cosas en el mundo espiritual porque estaba como entre medio de 2 mundos, era Ujú. algo bien sobrenatural, y digo que el Señor me permitió vivir eso para poder tener un cierto entendimiento de que en el medio de todo Él estaba ahí, Ujú. que en lo espiritual Él estaba ahí. Entonces, cuando vino esa luz, eso fue como esa afirmación: "Yo estoy aquí contigo". Y en el medio de esa batalla, como que estaba bien, numb, como, simplemente mirando todo, como observando todo lo que estaba sucediendo. Am, pero, recuerdo que cuando, abrí mis ojos, lo primero que le pregunté, que cuando ya estuve más consciente, le pregunté a Carlita,
le decía dónde está la bebé, si estaba bien, y les preguntaba a los doctores porque estaba entubada, que si yo iba a poder volver a cantar. Voy a poner- porque yo era cantante, le decía así, eso fue como lo primero que me venía. Y ya yo estaba pensando adorar al Señor y era en el medio de un proceso donde uno se pregunta, ¿qué está pasando, Señor? Si yo sé, yo te sirvo, estoy aquí, te amo, te adoro. Pero aprendí que aún en medio del proceso el Señor está ahí afirmándonos, dirigiéndonos es que no importa lo que suceda, Él sigue siendo Dios y, y eso me afirmó. Recuerdo que en el medio de todo, cuando estábamos en la operación, una de las cosas que era, que levantaba mi mano y decía, Jesús, 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 tú estás en control. Eso era algo que una de las enfermeras me dijo Ujú. cuando hablábamos con ella, porque constantemente estábamos preguntando y cuestionando lo que estaba sucediendo. Y ella decía, está bien. Y cuando estaba en medio de la operación, cuando la íbamos a sedar, ella levantaba sus manos para adorar y pasó parte de ese tiempo con sus manos levantadas, aun cuando estaba adormecida. Algo importante que quiero resaltar es que antes de que tú pasaras todo este proceso, Dios te dio una canción Mm. y esa canción declara, eres más que suficiente para mí. Tú eres mi padre. Y aunque Dios te dio esa canción escribiéndola para el proceso de una persona que había pasado por cáncer, fue la primera canción que le cantamos a Elise Joy Ujú. cuando nació. Y yo le decía, esto es lo que mami te cantaría ahora mismo. Y comenzamos a ponerle la canción y a cantarla. La canción, eres más que suficiente. Eh, Creo que sin lugar a dudas fue la expresión que pudo sostenernos en medio del camino. El saber que Él era más que suficiente y que aún en la incertidumbre de en nuestra humanidad no saber cuál iba a ser el final, entender que en medio de todo Él era más que suficiente y que el proceso lo estábamos viviendo en Él. Por lo tanto, el final de ese proceso iba a ser glorioso para Él, de honra para Él y de bendición para nosotros como hijos de Él. Yes. Así es que Sí. es poderoso lo que podemos entender de todo lo que nosotros vivimos en esto. Y sí sé que han habido momentos de cuestionamientos porque, hey, eh, tenemos palabra de que Dios nos iba a dar heredad y no era solamente esa criatura. Ujú. ¿Y qué ahora? Estamos en medio de ese proceso con el Señor. Lo más importante y la bendición más hermosa que podemos ver es a una niña, Elise, que llega a la iglesia, que apenas tiene un año y que es una adoradora, que levanta sus manos, que se conoce las canciones, que las canta, que danza, que corre, que no hay quien la detenga cuando ella quiere hacer lo que quiere hacer en la casa de Dios. ¿Cómo se sienten ustedes? Porque quiero que lo enfoquemos desde ese punto de vista. Cuando ustedes ven a Elise ahora en sus brazos, independientemente de todo el proceso que vivieron, ¿qué es Elise ahora en medio de esto que ustedes han vivido? Bueno, para mí es un gozo verla. Yo me gozo y me regocijo. Siempre es una meta mía, cada vez que llego a la iglesia y llego con la niña, es traerla aquí adelante para que adore al Dios que le devolvió a su madre, al Dios que le dio como que la habló a la existencia antes de ella venir, Ujú. que al Dios que le dio el propósito para que ella esté aquí. Entonces, es lo que quiero, dejarle ese legado de que ella pueda ser una adoradora y que conozca a Dios. Entonces, cuando la veo adorando y la veo en la casa, a veces ella comienza a cantar. eh, las canciones que o cuando desde que escucha adoración, ella sube las manos, Sí. o cuando nos oye orando y al final ella espera y dice, amén. Es un gozo, es un verdadero gozo. Sí, es un gozo el poder verla. eh, y su nombre también, que significa promesa de Dios. Sí. Sí. Ujú, Cada ujú. vez que la vemos nos recordamos de que es una promesa de Dios. Y tanto como esa, todas las otras promesas que Dios
ha cumplido en nuestra vida. Ujú. Y en momentos donde viene la incertidumbre y la preguntas ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Ella es nuestra respuesta. Ella es la promesa. Y es un gozo de poder verla. Y como hemos aprendido de ustedes que tienen una familia que han podido levantar en lo que es el camino de Dios, el caminar de Dios. Algo que ustedes no han modelado es como padre modelarle a sus hijos Ujú. lo que ustedes quieren ver en ellos. Y eso es lo que nos hemos dado la tarea de nosotros asegurarnos de que estemos adorando, estemos buscando de Dios para que ella pueda imitar lo que sus padres están haciendo. Y aunque yo no tengo la mejor voz, pero eh, me gozo juntamente con ella Qué lindo. cantando porque ella no me critica. Lo importante en todo este proceso es, en cualquier proceso que tú estés pasando en tu vida, no enfocarte en el proceso, sino orar que Dios te pueda abrir sus ojos para que lo puedas ver a Él Así en es. el proceso. Así es. Amén. Y creo que eso es poderoso porque cuando hablábamos, estaba acordándome de María, la hermana de Moisés, cuando llegaron después de cruzar el mar y de Dios hacer ese milagro tan extraordinario. Dice que tomó el pandero y comenzó a cantar y a danzar. Ujú. Y yo me pregunto, ¿y dónde ella hizo esos panderos? Esos panderos vinieron de Egipto. Ah, Eso quiere decir que ella preparó su alabanza, preparó su adoración, aún cuando estaban esclavos en Egipto. ujú, Y cuando vino la liberación, lo que produjo fue un cántico. mm. Y nosotros declaramos en el nombre de Jesús en este día que la gracia de Dios está en este lugar Sí, y Señor. que el Espíritu Santo te puso en este momento para que tú nos escucharas y entendieras que el proceso que estás viviendo no es el fin, Así es. que la gracia, la presencia, el poder de Dios te va a cargar durante todo ese proceso Ujú. y que va a producir adoración y alabanza y traerá gozo y traerá cántico a tu vida y en toda tu casa, porque Dios siempre se manifestará, se manifestó en ellos, se manifestó hoy y se va a manifestar siempre en tu vida, en mi vida y en la vida de todo aquel que cree en Él. Así que, ¿por qué no terminamos con una oración Así es. dándole gracias a Dios, pero al mismo tiempo declarando que el proceso en la vida de todo aquel que está conectado en este momento no es el fin? Amén. 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 Háblale a la cámara y declara esa palabra. Bueno, si podemos agarrarnos las manos, mi amor. Amén. Bueno, en el nombre poderoso de Jesús, oramos para aquellos que están atravesando procesos y declaramos que son fortalecidos en el nombre de Jesús. Oh Padre, que comienzan a salir cánticos de adoración y de alabanza en medio de su proceso y que ese cántico de alabanza trae liberación a sus vidas, trae liberación a los cautivos, trae liberación a aquellos que están cautivos y que no encuentran la salida. Comienza a abrir tu boca y a declarar y a dar gracias, porque cuando das gracias son llaves que tienes para abrir puertas o para llegar al corazón del Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque tú eres el libertador. Gracias porque tú eres el que sanas. Oh Padre, tú eres el que liberas. Gracias, Padre, porque tú eres el que da vida. Sí, Señor. Y bendecimos a cada vida que está conectada, que está mirando ahora mismo. Y oramos y declaramos que en el nombre poderoso de Jesús, oh Padre, son fortalecidos en medio de la espera, Así que es. tú los llenas de ti, Señor. Gracias. Que mientras ellos abren su boca para darte gracias, oh Señor, tú derramas y tú abres las puertas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Wow, qué tremendo. Muchísimas gracias por quedarte ahí. Sabemos que has sido edificado, que has sido bendecido a través de este testimonio y damos gracias a Dios Gracias. por la vida de Yaniel y Angelina, por esperar, por ver a Dios en medio del proceso. Nosotros tenemos una cita en la próxima ocasión en que nos reunamos en otra programación de Edificadores de Naciones. Mientras tanto, bendecidos en Cristo Jesús.